locutora que tenemos, ¿eh? Pero no lo voy a decir de nuevo para que quede claro y los amigos llamen a Miles y Hermanos. 1144-152540. Canon, el mejor colchón. Muy bien. ¿Cómo le va, Lucía García Atkinson? Bueno, muy bien, aquí estamos. Con un poco Con un poco de gripe. de gripe, sí, estado alérgico, en Es que fin. están cayendo, vos sabés que acá caen pinochas y esas cosas de los árboles, yo Sí, vivo en una calle muy arbolada, nunca en la vida, yo vivo acá hace 8 años, pero nunca en ningún año tuve la invasión de estas cosas que caen y que estornudas, 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 rinitis. Es muy loco, saco bolsas enteras de adentro de mi casa, es mira. impresionante. Sí, acá en La Plata son los plátanos y el tilo, Y ¿viste? las dos son súper Sí, alergénicas. irritantes, sí, sí, sí. Bueno, y Así que tenés un bueno, tema, trajiste un tema también tengo un tema que también me da alergia, que sí. da alergia, sí, a mí también me da alergia. Pero bueno, Sí, un poco, bueno, sé que hablaron con la ministra Estela Díaz en la semana sí. y escuché que tocaron el tema, pero por ahí traer un abordaje. No, no, eh, de Varones Unidos en especial no hablamos porque no sabíamos, no teníamos información en ese momento. Claro. Bueno, se trata de esto, ¿no? De Pablo Laurta, el femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio, que secuestró a su hijo Pedro y que además en el raíz asesinó al remisero Martín Sebastián Palacios. Es Por lo menos tremendo ya eso. está detenido por ese crimen también, ¿no? Por supuesto que todo esto hay que probarlo, eh, pero ya la justicia entrerriana lo detuvo. Y hoy tuvo unas declaraciones muy extrañas. Dijo, todo fue por justicia a los medios, ¿no? Cuando lo esperaban Sí, antes de sí, a la hice cena de audiencia. justicia. Claro, todo fue por justicia, hay que venerarlo, es un mártir, dijo. Sí, Se parece supone un que yihadista, parece del ISIS el sí, boludo. sí. Eh, y entonces, bueno, se supo casi inmediatamente cuando se conoció el femicidio que Pablo Laurta, además de tener vínculos con Laje y con Márquez, el biógrafo de Milei y el referente del Focus, sí, Sí, los que le hicieron el discurso de Davos, donde decía que todos exacto, los homosexuales son pedófilos. y uno de los ideólogos de todo el discurso de la batalla cultural, ¿no? Del gobierno, fueron convocados por la URTA a Uruguay, al Palacio Legislativo, a dar una charla en el marco de que se discutía una ley por la tenencia compartida, justamente en contextos de divorcios o separaciones, donde, bueno, había cuestiones de violencia vinculadas, ¿no? Un proyecto que se aprobó finalmente, que impulsó la calle Pou en su momento. Así que por eso circularon esos videos donde se lo ve a él presentando, anticipando que va a hacer esa charla, y efectivamente había un vínculo, no sé si de amistad, de cercanía, pero un vínculo político sin duda, y me parece Seguro. interesante empezar a pensar estas organizaciones, Varones Unidos, pero bueno, en nuestro país existieron los Padres del Obelisco, eh, fueron cambiando de nombre, pero siempre vinculados a la defensa, por ejemplo, del SAP, del síndrome de alienación parental, como argumento para deslegitimar las denuncias de las madres protectoras cuando los niños y niñas decían que sus padres abusaban de ellos o que eran violentos con ellos, ¿no? Ujú. Entonces, digo, esta es una trama que desde el feminismo la tenemos vista, localizada hace mucho tiempo, pero que tomó otro carácter a partir de este crecimiento de las derechas en América Latina, en el mundo, pero bueno, lo podemos observar nosotros en nuestro continente, cuando empezó a tener presencia en el discurso político, en el discurso, digamos, Claro. directamente político, porque todo discurso es político, y a generar lobbies y hacer acciones, por ejemplo, como esto en Uruguay o como lo que vemos acá permanentemente desde el gobierno, ¿no? Con la destrucción de las políticas de género, no pudieron avanzar con la derogación de la ley de aborto, que lo han planteado varias veces porque hay un feminismo muy resistente en nuestro país, pero han generado instancias, por ejemplo, en el Congreso de la Nación han querido hacer alguna charla contra el cupo laboral travesti trans recientemente, ¿no? Van como
avanzando de la opinión, de las charlas, de la presencia en redes, pasan a escenarios institucionales también con todos estos planteos. Y bueno, y lo que este caso nos deja en evidencia, horrorosamente, es cómo esos discursos no solamente quedan en palabras, en perspectivas, sino que se traducen al acto, ¿no? Con toda esta violencia. En ese sentido, le preguntamos a Ariel Sánchez, director de masculinidades del Ministerio, un militante del feminismo dentro del campo de las masculinidades de hace muchísimo tiempo, cómo veía esta relación, ¿no? De estas organizaciones eh, con estos actos femicidas que además en el último tiempo se han vuelto como más reiterativos, más crueles y más evidentes. Y esto nos decía. Creo que lo que este femicidio pone en evidencia es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con entender los femicidios como parte de la violencia política y entenderlo como un crimen político. En este caso queda, generalmente digo, queda expresado en que los femicidios son la expresión, si se quiere, más cruda, más radical, es la puesta en acto de las formas de desigualdades de género, las formas estructurales de desigualdad de género, pero en este caso queda en mayor evidencia cómo la intensificación de los discursos en contra de las políticas de género, las políticas de igualdad de género, de la erradicación de la violencia, los discursos que terminan construyendo a los varones víctimas de los feminismos, una hipervictimización de los varones como perseguidos por los feminismos, las políticas de igualdad, las políticas estatales de igualdad y sobre todo los discursos y las narrativas y la acción que termina siendo legitimada desde el Estado Nacional, teniendo muy claro el foco en las políticas de género, es decir, no solo se hizo campaña este gobierno para eliminar las políticas de género como una política que persecutoria de los varones, como parte de lo que nombran como ideología de género, y después legitimar todo el tiempo discursos que atentan, digamos, contra los derechos de las mujeres y contra la posibilidad de pensar acciones, estrategias para erradicar toda forma de violencia en la No se te escucha, yo no te escucho, Lucía, a ver No, si yo es... tampoco. Me No, parece porque que me sí. muteé porque Ahora. estábamos hablar con él. Estás como Jorge, Eh, muteada. No, quería retomar de lo que plantea Ariel esta idea del crimen político, ¿no? Porque pensar así los femicidios me parece que le da otro carácter. Un poco lo hablábamos con el caso del triple femicidio de las jóvenes vinculado al narcotráfico, pero empezamos a poder ponerlo en otra dimensión, ¿no? Más profundamente, sacarlo del terreno de lo privado y ponerlo en el terreno de lo público, de lo político, y además del rol del Estado respecto de qué sucede con esto, ¿no? Claro. Entonces me parece importante entender que estas organizaciones no son simplemente la expresión del malestar antifeminista, sino que son organizaciones que tienen capacidad de lobby, que tienen alcance, que tienen llegada, que están siendo muy influyentes, por ejemplo, hoy en nuestro país, y que bueno, que toda esa acción y ese discurso genera legitimidad. Fíjate que la URTA, cuando, además de la charla esta que decíamos en el Palacio Legislativo de Uruguay en 2016, en el 18 comparte un encuentro con Laje y con Márquez también, y el título de ese encuentro es La vulneración a los derechos humanos de los hombres. Entonces, esa es la construcción discursiva, ¿no? Claro, es como los que dicen en Sudáfrica que ahora hay apartheid de blancos. Claro, es una Sí, más o menos victimización de lo los mismo. victimarios, exacto. Sí. O los genocidas, pobres viejitos que habría que liberarlos porque, bueno, Claro. ya cumplieron con, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, esto resuena con lo que recién decíamos que fueron sus declaraciones, ¿no?
debe hizo ser justicia. vetado, claro, se hizo justicia. Entonces, digo, ahí hay una cuestión muy compleja de cómo se va tramando discursivamente esto y cómo se va construyendo en estos grupos una legitimidad para la acción violenta que, claro, después, ¿cómo no nos va a sorprender que, por ejemplo, estuvimos escuchando estos días varias periodistas denunciando acoso que comienza en las redes, pero que después se traduce Se a la pasa, sí, persecución concreta, ¿no? sí, sí, después Entonces averigua tu digo, dirección. claro, no estamos hablando de algo que nosotros nos imaginamos que, o que porque conocemos historias previas, sabemos que lo simbólico después pasa al acto. Lo estamos viendo, ¿no? Está ante nuestros ojos. Entonces, la falta de acción ante esos discursos, lo que pasó con el triple lesbicidio en Barracas, no sé Claro. si recuerdan, ¿no? En el contexto de todo el ataque contra la diversidad sexual. Entonces digo, ese es el carácter político de estos crímenes, ¿no? Estos crímenes que se van construyendo desde lo discursivo, se van habilitando y después, bueno, terminan en el Claro. acto. Ahora, vos Esto, fíjate qué curioso, perdón, pero vos fíjate qué curioso que al mismo tiempo que se está desmoronando toda la narrativa de Milei, todas las pelotudeces que dijo de los últimos años, bueno, hubo una entrevista que le hizo Feynman ayer, sí, 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 que yo vi pedacitos. Es gracioso porque Feynman, bueno, se quiere salvar. Y entonces hizo de periodista, le hizo dos o tres preguntas, tampoco nada del otro mundo, pero sí, sí. preguntas de no felpudo, Sentido digamos. común, sí, 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 de sentido común. Y uno piensa, si estos se hubiesen comportado así durante todo el tiempo, con sentido común, Milei nunca hubiese llegado a ser presidente, ¿no? Nunca. Entonces, al mismo tiempo que se va desmoronando y que vamos viendo a la Libertad Avanza en pelotas, porque vemos que son narcos, que son estafadores, que son coimeros, que hacen sobornos, también dentro de la batalla cultural aparece este tipo, este caso, que además de matar a la ex mujer y a la ex suegra, rapta a su hijo y mata a otro varón que le era necesario para tener una doble identidad. O sea, a mí me parece increíble que las dos cosas se den al mismo tiempo, porque esto quiebra toda la narrativa de Laje y Márquez. totalmente. Bueno, de hecho, Laje tuvo que salir a aclarar, y no vi si Márquez hizo lo mismo, porque empezaron a recibir cuestionamiento en redes de sus propios seguidores, ¿no? Acerca de qué explicación iban a dar sobre esto, ¿no? Claro. Porque, bueno, además de que una puede establecer la relación por una cuestión de consonancia entre el discurso de unos y otros, hay fotos, hay videos donde se los ve juntos, digamos, ¿no? Ni siquiera es una especulación, ¿no? Y era un tipo que Entonces, adhería a las ideas que ellos bajan desde hace años. exactamente, exactamente. ¿Y qué Y, contestó? Perdón que te interrumpa. ¿Contestó algo? ¿Dijo no, y algo? Laje dijo que él no tenía ningún vínculo personal con esta persona y que repudiaba el hecho y que exigía justicia. Nada, Pero después, no aclaró si la misma justicia que dice que hizo la Hurta o la otra, que tampoco claro. existe. Y medio que se sacó el tema de encima, digamos, ¿no? No Claro. asumió la polémica que No implica se hace cargo hacerte del discurso que responsable, baja, claro, claro. exactamente, de todo lo que él reproduce permanentemente. Entonces, digo, pensar esto, Varones Unidos es una organización que tiene entre 10 y 12 años, tenía redes, pero tenía también una acción política de lobby, les contaba lo de la ley de tenencia compartida. En ese momento, cuando se aprueba esa ley, hay denuncias ya de legisladoras uruguayas que fueron violentadas por Pablo Laurta porque se oponían a esta ley. Entonces, no es algo que sale de un repollo, ¿no? Digo, hay toda una historia, hay todo un recorrido y hay toda una legitimidad que se va construyendo alrededor de estos discursos cuando desde el Estado se los valida, ¿no? Ujú. Eh, bueno, pensando un poco en posibles salidas para esto, Ariel nos decía lo siguiente. Violencia. Bueno, el ministro de Justicia negando la dimensión de género en los hechos de violencia de género, Milei cuestionando en Davos la figura de femicidio, digo, toda una serie de discursos que se intensifican también
en las redes sociales, en ciertos personajes, en el armado de lo que nombran como la batalla cultural, que en definitiva terminan dándole forma y naturalizando y provocando este tipo de actos que acabamos de ver en el último fin de semana. Acá me parece que hay una particularidad que queda muy clara, que si uno ve toda la narración y la narrativa, parece casi un guión, digamos, de lo que entendemos como los discursos de las organizaciones políticas antifeministas que construyen una idea de victimización al varón y que sus acciones de violencia las terminan comprendiendo como un acto de justicia, que es como termina nombrando al propio acto. Al propio acto, ¿no? La Sí. hurta. ¿Cuál es la salida que se plantea desde las corrientes que piensan las masculinidades con perspectiva feminista? Justamente entender que es el propio feminismo el que va a proponer un lugar para los varones donde no esté todo ese sufrimiento, toda esa carga, toda esa violencia, y donde las relaciones se puedan construir desde un lugar de paridad, de cuidados, ¿no? De autocuidados. Ahí hay algo interesante que sucede con los datos, estos datos que circulan acerca de las muertes de los varones, las muertes violentas por suicidio, por accidentes, que son estadísticas mucho mayores que las de las mujeres. Efectivamente, la masculinidad ejerce violencia primero contra los propios varones, ¿no? Por la forma de vida que se les propone. Por lo que se les exige. Claro, por lo que culturalmente, claro. Exactamente. Entonces, la propuesta de esta perspectiva es decir, bueno, entendamos que los feminismos no vienen a cuestionarte tu existencia, vienen a proponerte otro modo de transitar esa existencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Bueno, eso también lo tienen que entender los feminismos, ¿no? Claro, los feminismos, las mujeres y diversidades, ¿no? que asumen el feminismo. Tiene que ser una invitación, claro. Exactamente. De eso se trata en definitiva. Y bueno, como vos decías, Sandra, este caso deja así como blanco sobre negro cómo operan estos discursos en la realidad. Y probablemente no había pensado yo este cruce de lo que está pasando en la política en relación a esto, pero digo, probablemente sean acciones desesperadas ante la ruptura que es cada vez más evidente, ¿no? Puede ser, pero yo lo veo como un derrumbe general. Gracias, Lucía. A ustedes. Tomate un paracetamol ya. Un fuerte abrazo. Chau, Abrazo. Chau. Nosotros vamos a una tanda. No vamos a... Sí, vamos a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.